Vamos a ir con otro tema. La propuesta de retiro de fondos previsionales presentada por el gobierno fue rechazada en la sala de la Cámara Baja. Lo mismo ocurrió con la alternativa que fusionaba otros proyectos para un quinto retiro. Desde el Ejecutivo afirmaron que el daño era mucho peor que el beneficio. Vamos a profundizar en lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para eso estamos con Jorge Alessandri, diputado de la UDI. Diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenos días y gracias por el contacto. A ver, comencemos con sus apreciaciones, sus conclusiones con respecto a lo que se vivió ayer, que finalmente, y para algunos un giro en toda la historia, o esta historia, y este nuevo capítulo, los retiros de ahorros previsionales, termina con dos proyectos rechazados, uno parlamentario y otro del Ejecutivo. Efectivamente, pero hay una parte positiva, que es un tercer proyecto que la UDI logró que el presidente de la República pusiera su firma en una reforma constitucional que declara los fondos de los trabajadores inexpropiables. Fue parte de la negociación que se dio en torno a estos dos proyectos que nosotros considerábamos que eran una mala noticia, tanto el quinto retiro de Pamela Giles como el quinto retiro del gobierno, y finalmente se rechazan ambos, lo que más allá de ser una derrota para el ministro de las Express o para el gobierno, lo que logra es que quedemos con una propuesta de reforma constitucional firmada por Boric, sí, que dice que los recursos son inexpropiables. Diputado, voy a un detalle del artículo único, de hecho, que se presentó el día de ayer. Fue parte de la negociación que el ministro Jackson y el Ejecutivo mantuvo con gran parte de su partido, de la UDI. Ustedes pedían la inexpropiabilidad, está en el artículo único, pero también que los fondos sean heredables. ¿Eso generó algún tipo de problema en esta discusión bastante intensa que se vivió en las últimas horas? Sí, nosotros pedíamos cuatro cosas. Inexpropiable, sí, embargable, heredable. El heredable, si bien viene en el mensaje del proyecto, después no en el artículo único, porque usted sabe, por ejemplo, que si uno toma renta vitalicia no es heredable, pero si toma retiro programado sí. Y la 4, que es la más importante para nosotros, la que dice que uno puede libremente elegir quién le administra los recursos, esa no la incluyeron. Por tanto, la UDI cumplió, estuvieron los votos que había pedido el gobierno para rechazar el quinto retiro, rechazamos de plano el proyecto del gobierno, que eso también había sido parte de las conversaciones, sí, y ahora vamos a pedir que le pongan urgencia, discusión inmediata a esta reforma que presenta el gobierno, que le falta este punto 4 de la libertad de administración. Claro, pero la libertad de administración estaría pensada más bien en cualquier tipo de retiro, porque finalmente en esta reforma constitucional se habla del fin que tiene el sistema de capitalización individual actual, digamos, que es para las pensiones. O sea, también estaría más bien pensado esto en un eventual sexto retiro más que en el sistema mismo, diputado, porque son distintos. No, para nada. Cuando yo le digo libertad de administración, me refiero a que cada cotizante puede elegir si le administra un ente estatal. Ya, que no sea el Estado quien administre los fondos. Ya, perdón, ahí fue un error. Exactamente, porque la trampa que le hicieron a la gente en Argentina es que le decían, tú sigues siendo dueño, pero te lo va a administrar el Ministerio del Trabajo. Y al final, el Ministerio del Trabajo en Argentina terminó comprando deuda del Estado. Por lo tanto, esa trampa no queremos que ocurra en nuestro país. Oiga, entonces ustedes van a insistir que el gobierno o el trabajo legislativo se centre en este proyecto que fue parte, digamos, de la negociación que mantuvieron para votar en contra la moción parlamentaria de los retiros de ahorros previsionales. Para esto el gobierno tiene que ingresar urgencia. ¿Cuándo esperan que se dé esto? Y se han tenido, bueno, me imagino que todavía es muy luego, después de lo que sucedió ayer, hasta cerca de la medianoche, pero si va a haber algún feedback o esperan tener alguna conversación sobre esto, porque muchos dirían, bueno, como finalmente se cae el proyecto del gobierno, pero también se cae el proyecto que el gobierno quería que no fuera, este proyecto de inexpropiabilidad podría quedar más bien en el aire, ¿no? Sí, se nos fue la señal justo cuando le estábamos preguntando al diputado Alessandri sobre cuáles son las expectativas de uno de los temas. Ahora sí, diputado, ¿nos escucha? Perfecto. Sí, perfecto. Yo creo que hoy día la sesión está empezando en pocos minutos, entonces habrá algunas horas todavía para pedirle al gobierno que le ponga discusión inmediata, porque su reforma la ingresó con urgencia simple. Sí. Y también recuerde usted que hay una reforma firmada por nosotros, más el Partido Republicano, más el Partido de la Gente, más la Democracia Cristiana, o sea, la mayoría de la Cámara, que le pide al gobierno avanzar en la inexpropiabilidad. Entonces nosotros vamos a pedir en la Comisión de Constitución que se refundan esas dos reformas constitucionales
Y le vamos a decir al ministro Jackson, la nuestra ya tiene la mayoría de votos en la Cámara, trabajemos sobre esta. Y ese punto que a él más le cuesta, o que a la coalición de gobierno más le cuesta, que es la libertad de administración, tendrá que enfrentarse o chocar contra esta mayoría que hemos formado entre republicanos y la democracia cristiana para defender la propiedad de los fondos de pensiones. Oiga, volviendo, diputado Alessandri, a lo que sucedió el día de ayer, desde la mirada de la muñeca política, desde los problemas que se generó dentro de las colectividades de gobierno, ¿cómo lo analiza usted? Algunos dicen, finalmente, si uno lo piensa más en profundidad, igualmente puede ser un triunfo del gobierno, que desde el principio nunca quiso retiros de ahorros provisionales por los efectos que podría tener. Ahora, evidentemente, cuando ingresa un proyecto acotado, pero retiro al fin y al cabo, igualmente se habla de que aquí hubo improvisación, falta de trabajo prelegislativo, las colectividades oficialistas quedaron más bien mostrando estas separaciones de distinto índole. ¿Cómo lo ve usted desde la oposición y desde el trabajo también que se desarrolló en este punto en particular? No. Ahí volvimos, diputado. Ahí volvimos. Ahí, perfecto, lo escuchamos. Yo creo que los presidentes nunca son tan poderosos como en sus primeros 3 meses de mandato, porque reparten todos los cargos del Estado. Y ni siquiera en el primer mes han podido alinear a sus partidos detrás de un proyecto de ley que mandan. Por lo tanto, si no pudieron ahora, cuando están en proceso de instalación, mal podrían en 6 meses más o en 8 meses más. Hay parlamentarios de la propia coalición de gobierno presentando sextos y séptimos retiros. Sí. Por lo tanto, no solo no escuchan a Marcel con los argumentos técnicos, tampoco escuchan a Jackson con los argumentos políticos. ¿Se había visto alguna vez un desorden en estos primeros meses de gobierno? Yo pienso que no. Los gobiernos tenían cierta luna de miel de un semestre donde agrupaban, unían, controlaban a sus huestes y podían avanzar. Nosotros a los 30 días ya vimos un desorden y también es especial que el único proyecto que el gobierno haya mandado de que empezó sea un proyecto para que los trabajadores se salven con sus propias uñas, o sea, lo más neoliberal, ¿cierto?, que ellos critican, y que ese proyecto fracase y se caiga en la Cámara de Diputados en la votación en general. Entonces, creo que es un llamado de atención para el gobierno, para el ministro Jackson, y van a tener que ver cómo ellos se reordenan dentro de las prioridades que definan. Hoy día no están ordenados y no están definidas las prioridades. Tanto así que nosotros, desde republicanos hasta la DC, pasando por el PDG, estamos empujando una reforma constitucional distinta a la del gobierno. Sí, ahora voy a ir a esos puntos, diputado, pero también dentro del análisis hemos tenido varios capítulos, digamos, referidos a retiros de ahorros provisionales. A usted le tocó con la UDI estar en el oficialismo, ahora desde la oposición, desde el Raya para la Suma, se dio una situación bastante distinta, no quiero decir más simple, más fácil, pero bastante más amable, digamos, para la oposición en esta partida con el tema de los retiros, ¿no? Porque finalmente se vio a un partido republicano que vota en bloque, a la UDI que más bien estaba negociando con el Ejecutivo, lo que finalmente se traduce en una reforma constitucional de inexpropiabilidad, Renovación Nacional dividido, pero finalmente desde la oposición fue distinto la cosa, ¿no? Bueno, generalmente se dice eso, ¿no? Los analistas políticos siempre dicen que la derecha es más responsable en sus votos, incluso cuando es oposición, y muchas veces la izquierda o la centroizquierda cuenta con esos votos de responsabilidad a la derecha. Pero esos votos responsables, para ser justo, diputado, cuando eran oficialismo, cuando estaba el gobierno de Sebastián Piñera, no eran tan responsables con el gobierno en ese minuto. Efectivamente, solamente fuimos 11 los diputados que rechazamos todos los retiros, sí, porque le creímos a él y porque entendíamos el problema que iba a traer, la inflación que estamos viviendo hoy día. Es muy distinto ser oposición y ser coalición de gobierno, pero como le digo, que el primer mes no hayan podido ordenar a sus diputados y que hoy día la conversación esté en el escritorio nuestro, con la DC y con el PDG, hablando de cómo proteger los fondos de pensiones, es un avance. Y también es un avance que el mismo presidente Boric haya firmado esta reforma que nosotros le pedimos, que la UDI le pidió, que los recursos inexpropiables. Más allá de las ganancias, yo encuentro que es bueno para el país lo que pasó ayer.
Bueno, pero para en términos de que no haya ningún tipo de retiro, digamos, de retiro de ahorros provisionales con los impactos, con los efectos que desde la evidencia se presentaron en las distintas comisiones y exposiciones. Por ahí va, ¿no? Efectivamente, y le pedimos al gobierno que cosas que hicieron antes, un IFE más focalizado, que a las personas que no tienen saldo le puedan depositar 200.000 pesos en sus cuentas previsionales. Todas cosas que se hizo en el gobierno anterior, que ellos estaban suficientes, siempre querían más y más, y ahora cuando les toca a ellos, lo único que se les ocurre es un retiro que es la propia plata de los trabajadores. Entonces, evidentemente que la guitarra, ese dicho de que otra cosa es con guitarra, les llegó de golpe y tienen que todavía afinar mucho las cuerdas. Ahora, vienen desafíos importantes para el Ejecutivo en este caso. Esta es una no gran primera prueba, pero de todas maneras se iban viendo la fuerza y finalmente cuál es la muñeca y la capacidad que tiene el Ejecutivo para conversar con el Legislativo en distintos puntos. De hecho, desde los mismos frentes oficialistas se habla de que faltó trabajo prelegislativo. Le pongo dos casos que se vienen más adelante. Reforma previsional y reforma tributaria. Son dos de las primeras grandes reformas de este gobierno. ¿Cómo lo ve usted con este antecedente que se tuvo con respecto a esto de los retiros? La lección de ayer para el gobierno es que va a tener que sentarse a conversar con tiempo. No apurado, primero con su coalición, por supuesto, pero también con la oposición, porque hay muchas cosas que requieren quórum más alto, y como se ve en materia de propiedad privada, de pensiones, pero también en temas tributarios, quizás van a haber más coincidencias de Chile Vamos con el PDG, en alguna parte con la DC. Por lo tanto, conversar, que quizás el mensaje o el portazo de ayer a la Secretaría General de la Presidencia es conversar, llegar a mata caballo con los proyectos, porque el sentido común es mucho más extenso en la Cámara de lo que uno podría creer, y también es importante porque le estamos dando señales a la Convención Constitucional. O sea, la Convención debiera tomar lo que pasó ayer, tomar también la reforma constitucional que tiene mayoría en la Cámara sobre inexpropiabilidad, y ellos están en una parada totalmente distinta, que es de un sistema de reparto administrado por el Estado que parte con la plata de todos nosotros. Por lo tanto, también cada cosa que va pasando en el Parlamento de aquí a septiembre tiene que ser una señal para lo que ocurre en la Convención Constituyente. Diputado Jorge Alessandri, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Buen día, hasta luego.